y pues el tema de seguridad no solamente domina la agenda del día de hoy, sino que lo ha hecho a lo largo de 2023. ¿Cómo cerramos en esa materia y qué nos espera para 2024? Son temas que queremos abordar con María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, pero pues también estos casos inéditos, por ejemplo, cómo la Fiscalía Mexiquense está eximiendo a pobladores que enfrentaron a sus extorsionadores. Relevante precedente, importante resolución, y pues que también está pues mostrando varias aristas y varios pendientes de lo que es la justicia por propia mano. Y ya tenemos en la línea a María Elena Morera, a quien agradezco muchísimo que nos acompañe esta mañana. María Elena, gracias por estar con nosotros. Ivonne, muchas gracias a ti por la llamada. Felices fiestas. Igualmente, María Elena, pues varios asuntos que comentar. Me gustaría conocer primero, María Elena, tu punto de vista sobre esta decisión que parecería trivial, pero que está dando panorama de los tiempos que hoy vivimos en México. Fiscalía del Estado de México exime a pobladores que enfrentaron a sus extorsionadores, todo lo que es este caso de Tezcaltitlán, y que de alguna manera pues está resumiendo los grados de violencia, pero también de hartazgo que vivimos en 2023, María Elena. Así es, mira, coincido contigo, me parece que este caso resume lo que hemos vivido en 2023 y lo que hemos venido viviendo desde que el presidente López Obrador tomó la presidencia. Este caso lo que nos dice es que los pobladores hartos de estar pagando derecho de piso por cultivar, ¿no? Es decir, ellos además de trabajar, tienen que pagar por trabajar. Y no hay ninguna autoridad que los respalde, a las autoridades que les han ido a pedir que les ayude, como la Guardia Nacional, como la Policía del Estado de México, nunca les hicieron caso. Entonces llegó un día en que los criminales querían volver a negociar con ellos, subirles la cuota de derecho de piso, los pobladores se hartaron, llegaron al lugar de la reunión, empezó a haber un enfrentamiento que iniciaron los criminales y los pobladores se fueron en contra de ellos. O sea, en ningún caso podemos justificar el matar a otros. Sin embargo, es entendible que la gente está harta porque no Claro. hay una respuesta, porque no hay justicia, y entonces ellos mismos tratan de enfrentar a quienes les hacen daño. El problema de esto es que mandan a la Guardia Nacional una vez que vemos los hechos, ¿no? O sea, no para prevenir, sino para recoger muertos, los dejan ahí unos días, pero la población se muere de miedo y creen que van a regresar y los van a matar. Entonces, pues hay pobladores que definitivamente ya se fueron del lugar, algunos no los han encontrado, hay una familia completa de 10, integrada por 10 personas que nadie sabe dónde está, y que no saben siquiera si están bien o si fueron agarrados por los mismos criminales. Estamos conversando con María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y no solamente ahí se presenta el cobro por derecho de piso, María Elena, parecería ser que es, bueno, las cifras así lo confirman, uno de los delitos que más crecieron este año y que también se ha presentado en las últimas semanas como una tragedia en el cobro del negocio de la venta de pollo, también en el Estado de México. Decía recientemente la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en una comparecencia con diputados, que los legisladores tenían la llave de la solución en mano y no habían querido activarla, toda vez que el tema no se ha querido legislar, está pendiente en el Congreso. ¿Sería suficiente un nuevo marco jurídico? ¿Y qué hacemos frente a esta extorsión que parece generalizada en la República? Mira, como bien dices, la extorsión es generalizada, el cobro por derecho de piso, si bien empezó hace muchos años, yo recuerdo los primeros que nos pidieron ayuda, fue un grupo en Tampico en 2005. Sin embargo, hoy se ha generalizado y en este sexenio lo que hemos visto es que es uno de los delitos que más ha crecido y uno de los delitos que menos se denuncia. El cobro por derecho de piso hay un 99% de impunidad
casi todos los casos de los que nos enteramos es por las redes sociales, no porque haya una denuncia, y esto sucede porque la gente tiene miedo a los criminales y tiene desconfianza en la autoridad. Yo creo que no es que se trate de una nueva legislación, sino de aplicar la ley. Y les pongo el ejemplo en Ciudad Juárez en 2011, cuando ustedes recordarán fue la masacre de no es cierto, Salvarcar. de Salvarcar, pero no fue en 2011 porque todavía estaba... Sí, 2010, ¿no? Octubre de 2010. Exacto, en Sí. octubre de 2010, uno de los problemas graves que había en Ciudad Juárez era precisamente el cobro por derecho de piso. Entonces se implementó una estrategia donde incluía a un grupo muy pequeño, pero a quien le tuvieran confianza. Entonces había una persona del sector empresarial, una persona de sociedad civil y una persona de policía federal. Y entre estas tres personas recopilaban información y entonces detenían a los criminales, no en el momento en que iban a cobrar el derecho de piso, porque pues luego llegan los jefes y te matan, sino que la estrategia consistió en hacer una buena investigación para hacer un seguimiento de la persona que iba y cobraba el derecho de piso, que eso es como un mensajero, no es el jefe de la banda, y entonces lo siguieron durante varios meses hasta encontrar dónde estaban los jefes y qué actividades tenían, y detenían a la mayor parte de la banda en un mismo operativo. Esto hizo que bajaran el cobro por derecho de piso, que bajara el homicidio en Ciudad Juárez en unos niveles que estaban en alrededor de 3,000 homicidios al año, y lo pudieron bajar a menos de 300 homicidios al año cuatro años después. Me parece que no es un tema de legislación, es un tema de voluntad y de saber hacer una buena investigación. Y ya hemos tenido casos exitosos que estarían pues refiriéndonos a la importancia de actuar de otra manera. Hay otro tema donde creo que no hemos tenido nunca un caso exitoso, y ojalá puedas desmentirnos, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y es los penales. Hace unos minutos hemos tenido el reporte de nuestro colega Rolando Aguilar en Guerrero, un amotinamiento cuando iban a trasladar a unos reclusos. ¿Y por qué? Porque son centros de crimen organizado donde se está operando incluso también este delito de la extorsión. ¿Hemos tenido algún avance? ¿Tú qué panorama tendrías y qué balance para este cierre de 2023? No, desgraciadamente no hemos tenido avance en los penales. Y si te pones a ver, Ivonne, y me parece que tu auditorio va a coincidir, si no pueden controlar un penal que es un espacio cerrado, ¿cómo nos van a cuidar a los que estamos en espacios abiertos? Es un tema que hemos venido denunciando desde hace muchos años, y sin embargo ahora estamos en el peor de los mundos porque hay mucho menos recursos para penales, y además han cerrado los mejores penales que había del orden federal, que era Islas Marías, donde había 3 penales que estaban catalogados como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como 3 de los mejores penales que había en México. Entonces tenemos menos penales, tenemos menos control de los penales, y los estados le están poniendo menos dinero a las cárceles. Este es un tema que hemos visto durante muchos años, pero que también se ha exacerbado en este sexenio, porque el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es lo que regía, se puede decir, la coordinación entre estados, municipios y la federación, está completamente roto. Entonces, la federación no exige a los estados que hagan su chamba, y los estados están sentados en la hamaca esperando a que llegue una solución mágica como la que dio el presidente al poner la Guardia Nacional, y que en realidad pues no ha venido a solucionar los problemas de inseguridad que tenemos en el país. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, las cifras de homicidios que son como ese referente que sintetiza pues la violencia criminal en México, pero que solo es tal vez la parte más estridente de vivir con miedo en muchas zonas de la República. Hoy hay una baja sensible, una reflexión del presidente al respecto. Me gustaría, si nos permites, compartir lo que dijo hoy en la mañana el jefe del Ejecutivo y después poder escucharte
al respecto de esto que señaló? Por ejemplo, les voy a dar un informe bueno. Los homicidios de ayer, 47 homicidios, 17 estados sin homicidio. Es de los días más bajos en todo el año, porque traemos un promedio de 85 y hemos bajado 20% desde que llegamos los homicidios. Pero el promedio es 85, pero ayer 47. Y todos estos días, afortunadamente, muy pocos. Es cuando la realidad y la percepción no se concilian, porque la percepción pues tiene que ver con los incendios en Tabasco. Ya ven eso, ¿no? María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, ¿qué piensas de las cifras, de estos descensos y de vivir con miedo? Mira, en realidad el presidente no está siendo certero en su comentario. El promedio de asesinatos diarios durante este sexenio es de 92 asesinatos diarios. Y si bien en 2022 y 2023 hubo una ligera baja, no estamos seguros que estas cifras sean reales, porque lo que hemos visto en estos 2 últimos años es una manipulación de las cifras, donde los homicidios dolosos los están poniendo en el cajón de los culposos. Es decir, las fiscalías son las que mandan a la Federación el número de homicidios mensuales. Y estos números los ponen en diferentes cajones. En un cajón van los homicidios dolosos, que es cuando una persona mata a otra con la intención, o sea, lo hace con la intención de matarlo. Y los homicidios culposos, es cuando una persona, por ejemplo, la atropellan en una avenida, cuando hay Claro. un accidente de un autobús en la carretera. Okay. Y lo que están haciendo en las fiscalías, nos hemos dado cuenta, es que mueven los dolosos para evitar ponerlos en las cifras a culposos, pero a la hora que te vas a analizar el estado, dices, bueno, hubo un accidente grave en carretera donde murieron 30 personas al mismo tiempo, 50, pues no lo ves. Hubo más accidentes de tránsito en las calles, tampoco. Entonces, esto nos da una idea en pensar que una posible hipótesis sea esa. Otra posible hipótesis es que los están poniendo como desaparecidos. Entonces matan a una persona, la mandan como desaparecida y como no saben quién es, pues la mandan en una fosa común y luego ves que los familiares están buscando y buscando a la persona desaparecida y la encuentran en una fosa de una fiscalía, como está pasando en la Ciudad de México. Esto no quiere decir que la persona no la hayan matado, simplemente que la están poniendo en otro lugar. Entonces sí me parece que tenemos que ser cuidadosos con las cifras que nos están dando, porque por un lado la Fiscalía General de la República y el Secretariado Ejecutivo, que depende de la Federación, no están auditando las cifras que están mandando de los estados. Entonces, pues todos están contentos, ¿no? Unos cierran los ojos y no auditan y los otros ponen las cifras donde se les pega la gana. María Elena Morera, y lo más trágico de este año, las masacres, las muertes, las desapariciones de jóvenes, los jóvenes convertidos en el blanco principal de la violencia criminal. Así es, mira, en Causa en Común iniciamos a partir del 2020 un conteo diferente. Entonces, a través de los medios de comunicación, lo que hicimos fue hacer un apartado que se llama Galerías del Horror, donde ponemos todas las atrocidades y los eventos de alto impacto que suceden en México. Lo empezamos a hacer porque nos dimos cuenta que pues los homicidios seguían adelante, las muertes violentas de mujeres, de niños, niñas y adolescentes, y sin embargo pues ya nada más nos dedicamos a contar y no nos damos cuenta que detrás de cada uno de estos números hay una persona, hay una familia, hay amigos que quedan destrozados. Entonces, uno de los casos graves, como bien dices, son las masacres, donde solamente este año, hasta la semana pasada, contabilizamos 407 masacres, es decir, asesinatos de 3 o más personas en un mismo evento. Y de estos, como bien señalas, pues la gran mayoría son jóvenes.
Entonces no podemos pensar en un país que tenga futuro cuando nuestros jóvenes, primero desde que nacen, ¿no? Hay lugares del país donde que desde que nacieron los que hoy son jóvenes han vivido en violencia, Podemos volver. ¿no? Y después, pues todo esto lo que nos lleva es que los jóvenes pues se vuelven también violentos y las condiciones contrarias a lo que dice la Federación, que el programa Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido mejor para los jóvenes cuando en la práctica, en temas de seguridad. Y continuamos conversando con Marielena Morera, presidenta de Causa en Común. Gracias por esperarnos en esta pausa, Marielena. 2024, año electoral, siempre los años de elecciones pues son una oportunidad para revisar, replantear estrategias, políticas públicas. ¿Lo será para 2024 en el caso de México? ¿Una oportunidad, una sacudida? Pues mira, esperemos que sí, esperemos que las candidatas tengan propuestas que sean congruentes con la situación que está viviendo el país. Sin embargo, bueno, también definitivamente los periodos electorales también son los más violentos. Lo vimos en 2021 Así cuando es. subieron pues la violencia en contra de políticos, ya sea en funciones de precandidatos, de candidatos. Seguramente vamos a volver a ver al crimen organizado tratando de interferir en las elecciones, ya sea escogiendo sus propios candidatos o evitando que llegue algún candidato que no sea de su conveniencia. Entonces, pues mira, tendremos un año sin duda interesante, pero también con riesgos de violencia alta. Y aquí también se suma otro factor que no sabemos qué va a pasar y son los militares. Los militares siempre han participado en el proceso electoral porque son los que llevan y traen las actas con las firmas, ¿no? De cómo votaron en cada una de las casillas. Y siempre ha sido una función del Estado mexicano. Sin embargo, por lo que hemos visto en este sexenio, pues sí existe la duda en varios sectores de la población si los militares van a estar actuando como parte del Estado mexicano o como parte de un grupo político. Entonces, pues sí, estamos previendo un año difícil. Sin embargo, también creo que además de prever un año difícil, pues también tenemos que pensar qué quisiéramos ver en las campañas electorales, ¿no? Exacto. ¿Qué queremos que existan en estas campañas? Y nosotros desde Causa Común hemos pensado en varios puntos, ¿no? Que te los Sí, digo de por manera muy favor. general. Por un lado, diseñar e implementar con carácter de emergencia una política económica, social e integral y de largo plazo, por supuesto, para rescatar a los municipios que están más afectados por la violencia. El segundo punto, promover un pacto nacional que esté enfocado a rescatar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, rescatar policías, fiscalías y penales a través de una ruta técnica para su desarrollo, independientemente de qué partido llegue al gobierno y qué partidos lleguen a los estados. Creo que es momento de que la política de seguridad salga del tema político electoral y realmente nos pongamos a ver lo que necesita México Eso sería lo para más poder salir importante, María adelante. Elena. Pues eso sería lo más importante. Ojalá lo logremos, ¿no? Que independientemente de quién sea los que lleguen a los estados, a los municipios, recordemos que va a haber más de 2,000 puestos de elección el próximo año. Entonces, pues sí requerimos que todos nos pongamos de acuerdo y pensemos en una política de seguridad. Por supuesto, tenemos que cambiar esto sí es una reforma legal, evitar que la prisión automática sea como una medida no excepcional como está ahorita y es por lo que se han sumado muchísima gente que ahora está en la cárcel y que no debería de estar en la cárcel, y dejar la prisión automática solamente como medida excepcional, que esto ya lo teníamos anteriormente, pero cambiaron la legislación. Otro punto importante nos parece desde Causa en Común es que se tiene que despenalizar inmediatamente la marihuana, lo hemos venido pidiendo desde hace mucho, y avanzar en la despenalización de otras drogas, porque mientras aquí
matamos a nuestros campesinos porque siembran marihuana. Del otro lado de la frontera la gente se está haciendo inmensamente rica, precisamente por sembrar y vender marihuana. Emprender acciones contundentes, por supuesto, en la frontera para reducir el tráfico de armas hacia nuestro país, que si bien es una responsabilidad compartida con Estados Unidos, pues la mayor responsabilidad es del país que está recibiendo las armas. Claro. Emprender acciones operativas contra las principales organizaciones criminales que son las causantes de un gran número de homicidios en este país, que están muchas de estas identificadas y que sin embargo pues vemos que pasa y pasa el tiempo y no se les detiene. Y cuando mucho se detiene al cabecilla, ¿no? Y entonces hay 20 fulanos más que quieren ser la cabeza y generan mucho más violencia. Definir también un plan para qué vamos a hacer con las Fuerzas Armadas, porque recordemos que las Fuerzas Armadas tienen funciones muy específicas dentro de la Constitución. Claro. Y sin embargo, pues ahora se les ha puesto a hacer de todo. Y este hacer de todo ha hecho que dejen de hacer sus funciones primordiales que están en la Constitución, y lo vimos como de manera muy clara en el huracán Otis, donde llegaron mal preparados, donde fue un desorden desde un principio, cómo estaban atendiendo a la población de Acapulco y de Coyuca y de todos los demás municipios donde debieron haber estado desde un principio, y sin embargo pues sigue el desorden, sigue habiendo toneladas de basura en las calles, la gente, hay personas que no han recibido ni siquiera una sola despensa después del huracán. Entonces pues esas son las consecuencias de utilizar a las Fuerzas Armadas en otros capítulos que no les corresponden de manera directa. Otro punto que nos parece importante es que requerimos otra vez de una policía federal que por lo menos tenga capacidades de investigación. Sí. ¿No? Tenemos a la Guardia Nacional en todas partes, sin embargo, al no hacer investigación y solamente hacer rondines, pues llegan cuando las masacres ya sucedieron a recoger muertos, pero no investigar qué es lo que pasó y detener a los criminales. ¿No? Y pues el último punto que te diría, que no es directamente sobre seguridad, pero que también lo vemos en Causa en Común, es sobre el tema de democracia. También Muchísimas aquí gracias. Un punto importante de lo que está sucediendo con las fuerzas políticas y los ciudadanos, ¿no? Que no hemos defendido la democracia y pues en lo más inmediato evitar los ataques al legislador. María Morera, presidenta de Causa en Común, gracias por esperarnos, y ya cerrando nuestra conversación, que mucho agradecemos, pues efectivamente cuidar la democracia, nos decías al cierre de nuestra parte anterior, y eso tiene que ver con pues también la insistencia del Ejecutivo Federal de enviar la iniciativa para cambiarle el mando a la Guardia Nacional en 2024. Así es, mira, cuidar a nuestra democracia depende de muchas cosas, ¿no? Y precisamente pues uno es este punto que el presidente sigue insistiendo que la Guardia Nacional tiene que depender de las Fuerzas Armadas. Me parece que esta es una exigencia que le está pidiendo los militares, porque traen un desastre en la administración de la Guardia Nacional. Por un lado se les paga en un lado, pero responden a otra autoridad que es la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, pero nada más en papel, porque en los hechos pues los militares son los que mandan ahí. No han preparado durante estos 4 años, bueno ya 5, no han preparado a los militares que forman la Guardia Nacional como policías, sino que los siguen preparando como militares. Entonces traen un desorden ahí. Una de las posibilidades que se podría abrir es que se queden con la Guardia Nacional, que en realidad son los mismos elementos que el Ejército, y se haga una Policía Federal que realmente tenga las capacidades suficientes para investigación, ¿no? Y pues en los otros puntos pues sería por supuesto evitar que los ministros sean electos por voto popular, porque esto los pondría en una situación muy compleja, ¿no? De tener que ir a hacer campaña, cuando los ministros no tendrían que hacer campaña sino velar por la Constitución. Entonces, creo que hay mucho por defender, por supuesto también el instituto y los tribunales electorales, ¿no? Y cerrar filas en torno a la autonomía del Poder Judicial,
Me parece que este tema de democracia también nos compete a todos y todos tenemos que estar alertas de lo que está sucediendo en este tema. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. Seguiremos en contacto y siempre pendientes contigo. Muchas gracias, Ivonne. Un abrazo para ti, para todo el auditorio, y que el año próximo todos estemos puestos a defender a nuestro país. Por supuesto que sí, María Elena, gracias por estar con nosotros.